La playa es un paraíso, ya lo he dicho en otros videos, pero siempre queremos meter materiales que luego se complican, y es que la humedad, la sal, etcétera, complican mucho la vida útil de estos materiales, y uno de estos, como podemos ver, es la gran cantidad de palapas y elementos de maderas que existen en la playa. Pues bien, la playa tiene esos efectos que pueden atacar mucho a la madera, y es lo que vamos a hablar en este video, de qué puedes hacer para que el agua, la humedad y la intemperie pues no afecten a tu madera. Planos constructivos. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Pues si recuerdan el video pasado, aquí estamos viendo pues lo que era la oxidación de los elementos de acero, y estábamos viendo esta palapa que, si observan, pues aquí tenemos una viga, y donde estoy tocando ahí el tornillo pues se sostiene de un poste, y estos postes pues van detenidos de tornillería también. Pero al mismo tiempo que vean ese tornillo todo deshecho por toda la humedad que hay, pues se va oxidando, pues también la madera poco a poco con el tiempo se va dañando. Y les enseñaba cómo esta fuente, pues aunque está oxidada y se ve muy bonita, lo mismo hay efectos que el desgaste de la madera puede hacer que se vean muy bien, como se ve este murito llorón aquí. Pero al mismo tiempo pues vemos una gran cantidad de decks de madera y elementos que lucen muy bien, unos incrustados en acero, otros incrustados en otros elementos. Ahí tenemos uno, y bueno, pues es de lo que vamos a hablar, ¿no? Y por ejemplo, estábamos analizando el ferrocemento que tenemos arriba de esta palapa, que pues permite tener una mayor impermeabilización. Pero vean también los elementos, todas estas vigas como van detenidas alrededor de la palapa, y obviamente pues esta se tiende a intemperizar, se va desgastando, se va abriendo, y ahí es importante checar y darle un tratamiento. Y bueno, pues el primero también tiene que ver el tipo de madera que vamos a usar. O sea, hay muchas maderas, ya después hablaremos de las maderas que son especiales para la humedad, para climas húmedos, y bueno, pues también obviamente hay tratamientos, hay barnices de polietileno. Y vean, por ejemplo, aquí pues está muy cerca de la playa. Vean también, por ejemplo, este deck de madera, cómo está detenido. O sea, tenemos los postes y cómo con simples elementos de tornillería se va deteniendo, y llegan unos con otros, pero obviamente están unidos con toda la tornillería, con todos estos espárragos y tuercas, que si bien ya en el video pasado les hablé, pues obviamente hay que tener cuidado, porque aunque se ve muy bonito el piso de madera, pues vean, por ejemplo, estas láminas de plafón, la humedad se los fue llevando, y es un elemento muy importante el hablar, por ejemplo, cómo los elementos delgados, pues la humedad se los lleva más pronto. Mientras más delgado un elemento, más tiende a ser susceptible a que se lo lleve el agua, a que se doble, se pandee. Eso es lo que le afecta. Y vean, por ejemplo, estos elementos están grandes, están gruesos, se parten y todo, pero tienen mucho mayor resistencia a la intemperie. Aparte, por ejemplo, vean, esta viga es amarilla, y bueno, pues atraviesa el tornillo toda la parte para unirse al poste. Y del otro lado vamos a ver obviamente otro elemento mucho más grueso, y el hecho de que los elementos estén gruesos, por ejemplo la duela, pues también son tablas gruesas, pues hace que resistan un poquito más a la intemperie y no se dañen tan fácilmente. Además de que, bueno, pues permite que atornillemos todas las cosas mucho más grandes. Vean este detalle, como la polilla también ha afectado. Aquí hay que barnizar y hay que cubrir. Y vean cómo pues tiene ciertas vigas, no nada más es meterle vean toda la polilla, todo el desgaste que hay abajo. Entonces, en cambio, vean la otra viga verde. La otra viga verde ya tiene un tratamiento que hace que no se afecte. Por lo mismo del tratamiento que se le dio, pues ya no le afecta tanto la polilla y lo que le vaya, pues sí, todos los males que encarecen el tiempo de vida de la madera.
E insisto, vean la vista, es hermosa, pero es muy dañina para todos los materiales de la construcción, en especial la madera. Vean esa madera tratada que está abajo. Y bueno, es cierto, dura mucho más. Además arriba pues también vean que está tratada, tiene laca, pero aún así el tráfico, ahí se ven los escurrimientos, pues abajo, vean, no tiene ese mismo tono abajo, pero el tráfico va dañando ese recubrimiento que hace que quede, pues para que soporte la intemperie. En cambio, por ejemplo, aquí si no le dieron ningún tratamiento, hay gente que me pregunta, no, pues la madera. Y por ejemplo, vean el triplay. El triplay, a diferencia, y es un miembro que parece robusto, pero en realidad son varios pegados delgados. Y esas capas se van yendo con la intemperie. Incluso si se fijan, la parte pintada esta dura un poco más. Pero vean ese pedazo, pues se va descarapelando poco a poco el triplay. Mientras que los elementos robustos, las tablas duran un poco más. Y bueno, pues no se diga, se ve espantoso. Y no es así de ley que se ve espantoso. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Tulum, que es un lugar hasta que llega a ser caro. Vean ese acabado todo desgastado. Aquí en esta galería de arte, que también se ve desgastado, que también son tablas, son un poco más robustas, pues se ve de lujo. Y van a decir, ay Arqui, pues es que sí, tiene unas fotos hermosas. Y aparte, si vieron el video de los cobros, pues este señor le va muy bien por sus fotografías. Pero tiene mucho que ver la proporción, cómo juegas con los elementos, cómo vas dándole movimiento. Y vean, hasta tenemos gualdras o durmientes en la parte de abajo como pasillo. Tulum es hermoso y algún día les sacaré un video, nada más que hace bastante calor, no me gusta filmar en la mañana en Tulum cuando hace calor. Ya espérense en noviembre y se los mando el video del sistema EcoCheck y todo, pero vean cómo se ve tan bonito. Y inclusive pues aquí sí están dejando que se intemperice, pero obviamente hay que darle un cierto tratamiento, una laca transparente para que quede un acabado mucho más decente. Y ese es algo otro tema, porque por ejemplo al hacer un deck o un piso de madera, pues eso hay que estarle dando mantenimiento continuo porque el tráfico lo va desgastando. O por ejemplo este que son puras varas tropicales y pues nada más está pintado de blanco, igual es en Tulum. No es que sea una ley que dejes el tono natural de la madera, pero sí es importante que los elementos, pues mientras más robustos, aguantan más. Vean este muelle, les digo, ya tiene 2 años, en el video pasado se los comenté. Es un muelle con elementos bastante robustos, bastante grandes. Ahí pues saco esta toma desde lejos para que vean que pues está literal metido en el agua. Los ¿qué serán? Pues son pilotes, es un principio de pilotes que están sumergidos dentro del agua, entonces pues sí tiene bastante intemperización. Y estos se van gastando poco a poco. Voy a Bacalar en estos días, igual les mando el video de cómo hay un muelle en Bacalar, pero me da miedo meterme con el celular allá al agua. Y pues vean cómo está muy bien, pero en la parte de abajo, pues todo el agua aquí se va pues afectando poco a poco, se lo va llevando. Y aunque tenga laca, la parte de arriba, vean, tiene la laca, pero la parte de abajo no. Y aquí vemos esto en un cenote, en la parte de arriba. Vean cómo tienen, pues también es importante que distingan las tramas, ¿no? Cómo clavan los pilotes abajo y meten las vigas madrinas, las más grandes, para posteriormente, pues ya vemos este deck. O esta, pues es una duela, literal. Un deck se oye muy bonito, pero es una duela. Y vean, por ejemplo, también influye la calidad de la madera. El madera de salam, hay madera de teca, que resisten mucho más la intemperie. Inclusive se puede usar, pues obviamente como si fuera acero, como si fueran montenes. Así es el mismo principio con vigas, etcétera. Y bueno, por ejemplo aquí vemos uno de teca. Esta madera resiste más la intemperie, pero vean un lado y otro. Este pues obviamente ya está desgastado. Inclusive vean, tiene un armazón de acero, de perfiles tubulares a los lados, y ahí va atornillada todo el deck, toda la teca. Pero sí es importante que le den mantenimiento. Y hay gente que de plano dice, ¿sabes qué? No. Y por ejemplo estos elementos, pues en vez de ser de madera, pues usan aluminio. Y es válido, también lo puedes utilizar. Se ve muy bien, ya el aluminio ya ha progresado mucho. Ya no es el aluminio doradote de siempre, que de hecho no está mal usar aluminio dorado. El chiste es que sepas cómo combinarlo, cómo conjugarlo, y que sea una buena composición la que tú estás utilizando. Pero pues no se ve, ya tiene bastantes años, más de 3 años tiene, y se ve excelente esa ventana de aluminio. Mientras que por ejemplo en el caso de
de acá de estas villas, pues vean, también tiene un tratamiento la madera, se ve muy bien, son elementos muy robustos, inclusive las vigas intermedias, la viguería, pues hace que se vean. Y a todos esos que preguntan, por ejemplo, del sistema de framing, pues esto es lo mismo, es un framing. Vean en este domo, es de cristal, ya hablaremos de los domos de cristal, etcétera, porque también son puntos y de policarbonato que están un poquito complicados de llevar. Y vean, son elementos muy robustos y muy bonitos. Acá, por ejemplo, vemos cómo usan uno de montenes. O sea, son el mismo principio que tú vas a mover, pero aquí son de madera y obviamente pues son con tornillería. A menos que sea carpintería japonesa, que el que sepa de carpintería japonesa pues tiene otros elementos. Vean cómo van soldando ellos acá, mientras que las uniones en la madera pues no puedes soldar. Lo que necesitas es auxiliarte de elementos metálicos, como son ángulos, como son tornillos, como son clavos. Si fuera como la madera, pues digo, como el acero, pues vean, ahí tenemos estos dos muchachones con su chaleco ahí agarrados. No es mi obra. Y por ejemplo, en estas esculturas que son hermosas también, estas están hechas de puras láminas de triplay delgado, pero obviamente también llevan un tratamiento. Hay quien solo les pone sellador y funciona. No he hecho yo el ejemplo, pero pudiera ser que funcione. Pero por ejemplo, aquí vemos estas láminas en el plafón que ya les había comentado, muy delgadas, y se las llevó prácticamente toda la intemperie. Inclusive vean ahí, esas son vigas también de madera que se ven pues ya algo gastadas. Y aunque la fachada se ve exquisita, a mí me encanta esa fachada. Y eso que abusan del uso del mármol travertino, pero bueno, no abusan, realmente se ve muy bien. La supieron hacer y la supieron manejar. Pero puedes tener, por ejemplo, elementos. Aquí, por ejemplo, vemos estas varas también de madera en el plafón. Y como son de la zona y no les cae tanta intemperie, no les pega. Mientras que aquí, por ejemplo, a diferencia de los otros maceteros, aquí sí se fueron más por lo que es la fibra de vidrio. Y les digo, no necesito ir a Tulum a enseñarles el Azulik. La fibra de vidrio también les puede ayudar a tapar esa intemperización de la madera, sobre todo si quieren recubrir esas varas. O por ejemplo elementos de bejuco como lo que vemos en este plafón. Ahí pues no le afecta mucho. Pero sí hay que estar checando obviamente lo que son las uniones. Uno de los factores más notables pues es que se van abombando estos elementos de plafón. Se van abombando, se van botando, se van deformando más bien. Esa es la palabra correcta. Se van deformando y eso hace que ya la obra pues con el tiempo vaya pasando. Y hay que colocar siempre aceite en esos elementos de madera. Vean, por ejemplo, Tulum está atascado de elementos de madera. Tiene muchas cosas y pueden ser desde el uso de resinas, puede ser el uso de elementos robustos. Vean, por ejemplo, el plafón muchas varas, muchos elementos así de madera. Tanto en boutiques como en restaurantes lo van a ver. Y aquí mucho depende del tipo de madera que se use. Aquí usan mucho una que se llama Salam. Salam con D, Z, A, L, M, algo así. Y bueno, pues es muy diferente. Inclusive en las palapas que hay que tener cuidado porque también llegan a intemperizarse. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que les haya servido el video. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y nos estamos viendo. Abajo los datos tienen mis datos de contacto en la descripción del video. Hasta luego.